Hola, ¿qué tal? Soy Diego Aldana Rico y el día de hoy te presentaré la práctica 2, limpieza y manejo de datos faltantes y outliers para la clase de inteligencia artificial con aplicaciones biomédicas, junto a mis compañeros Ulises Elian Zamora Martínez y Felipe Ronquillo Talamantes. El objetivo de esta práctica es limpiar el conjunto de datos, enfocándose en el manejo de valores faltantes y outliers, y evaluar cómo estas técnicas afectan el rendimiento de modelos de clasificación. Los objetivos específicos son identificar y analizar los patrones de valores faltantes, aplicar distintas técnicas para el manejo de datos incompletos como imputación por media mediana o KNN, eliminación y modelado predictivo, detectar y gestionar outliers utilizando métodos estadísticos, por ejemplo el IQR, evaluar el impacto de cada técnica aplicada en el rendimiento de una variable de salida de interés, utilizando modelos de clasificación para comparar resultados y determinar mejoras o deterioros, implementar todo el procedimiento en MATLAB, Python y R. El contenido de esta práctica es la introducción, en donde veremos un poco sobre limpieza de datos, analizaremos las técnicas de manejo de valores faltantes y outliers y veremos la detección de outliers por IQR. Después veremos el código, donde analizaremos las funciones y veremos el funcionamiento del programa, así como los resultados. Por último, pasaremos a las conclusiones. La limpieza de datos o depuración de datos es el proceso de detectar, corregir o eliminar registros corruptos o imprecisos de un conjunto de registros, tablas o bases de datos con información incorrecta, incompleta, mal formateada o duplicada. Algunas ventajas de la limpieza de datos pueden ser una mayor exactitud, una mejor integridad y una mejor consistencia en los datos. Algunas de las causas de que los datos no sean los adecuados pueden ser entradas mal escritas, formatos inconsistentes, valores atípicos y errores, registros duplicados, valores nulos o faltantes, datos inexactos, unidades no estandarizadas y datos incompatibles. Las primeras técnicas del manejo de valores faltantes y outliers son la imputación, la cual se refiere al cambio de valores, principalmente valores faltantes, por otros mediante métodos estadísticos que permitan la coherencia de los nuevos datos en base al resto de datos. En esta práctica, una de las imputaciones vistas fue la imputación de la media. Aquí, este es el modelo más sencillo de los pertenecientes a los procedimientos de regresión. Consiste en la asignación del valor medio de la variable a todos los valores faltantes de la población o el estrato según se haga la imputación global o a partir de subgrupos construidos a partir de las categorías de otras variables que intervienen en el estudio. La eliminación, por otra parte, consiste en la eliminación de datos, ya sea en columnas o filas, con el propósito de reducir el ruido que estos mismos puedan llegar a generar. Esta técnica se emplea principalmente cuando la cantidad de datos en nuestra base sea lo suficientemente grande como para no verse afectada por la eliminación de un cierto porcentaje de datos. El modelo predictivo es un procedimiento de imputación que asigna a los campos a imputar valores en función de distintos modelos, pudiendo ser de regresión lineal, imputación de media, como vimos en la diapositiva anterior, de regresión lineal, aleatoria, de regresión logística y de Regression Based Nearest Neighbor Hot Decking o RBNNHD. La regresión lineal, una de las cuales se usó para el modelado predictivo, es una técnica de modelado estadístico que se emplea para describir una variable de respuesta continua como una función de una o varias variables predictoras. Describe la relación entre una variable dependiente, y, también conocida como la respuesta, como una función de una o varias variables independientes x y, denominadas predictores. Por otro lado, el modelo robustecido son aquellos que sufren pequeños cambios en la estimación cuando existen cambios en la distribución de las observaciones.
Parte de estos modelos son los W estimadores. Estos son estimaciones que se obtienen iterativamente, comenzando con la mediana como estimación inicial. Para la práctica se utilizó la regresión de Hoover como un estimador W. Este se encuentra basado en los cuantiles, selecciona como estimación inicial la mediana y luego se refina la estimación asignando nuevos valores a observaciones extremas. La partida de Hoover identifica valores atípicos al considerar los residuos, denotados por si se considera que la observación es regular, porque el valor absoluto del residuo es menor que un umbral. Se aplica la función de pérdida al cuadrado. De lo contrario, se considera que la observación es un valor atípico y se aplica la pérdida absoluta. La limitación o winsorización es una técnica estadística que se utiliza a menudo para manejar valores atípicos o extremos en un conjunto de datos. Es un método sólido para lidiar con valores extremos reemplazándolos con valores menos extremos. Al winsorizar los datos podemos reducir el impacto de los valores atípicos y obtener resultados más confiables. Los valores de reemplazo se determinan en función de un percentil predefinido o un número fijo de desviación estándar de la media. Algunos ejemplos de percentiles pueden ser el 5 y el 95% o el 10 y el 90%. El rango intercuartilco o IQR es el rango que existe entre el primer y el tercer cuartil en un diagrama de cajas y bigotes, como se muestra en la imagen. Es una medida de variabilidad basada en la división de un conjunto de datos en cuartiles, donde los cuartiles dividen un conjunto de datos clasificados en 4 partes iguales. Una de las partes del código y vamos a explicar los resultados que obtuvimos en cada uno de nuestros programas. Es decir, empezando con MATLAB, luego con R y terminando con Visual Code Studio, que es en base a R, digo, a Python. Primero, como siempre, empezamos cargando la base de datos y como podemos observar, pues tenemos distintas variables, es decir, tenemos variables categóricas y tenemos variables numéricas. También podemos observar que tenemos algunas variables que no tienen valores o que tienen valores perdidos. En base a todo esto, pues podemos ver que nuestra base de datos tiene demasiados datos perdidos y no nos va a funcionar muy bien al momento de clasificarla o de evaluar nuestro clasificador y nuestro modelo predictivo. Podemos ver cada uno de los resultados de las variables, es decir, nuestras estadísticas generales, el mínimo, máximo y la mediana. Como podemos ver, algunos valores son clasificadores, pero también podemos observar algunos valores, algunas variables que tienen números perdidos. En base a todo esto, pues se hace un ajuste de datos, se extrae ID, que es la identificación de cada una de las personas. Se extrae nuestra salida asignada, que es fibrilación auricular, que es la que se nos asignó a nosotros. Se excluye ID de todos los datos, que puede complicar la predicción. Y se genera un vector lógico en las columnas para guardar. Primero empezamos con la exploración inicial. Agarramos algunas variables, las comparamos con nuestra variable de salida para ver los datos de los sanos y de los enfermos. Y la podemos ver en base a histogramas. Es todo esto. Como podemos ver, en comparación a personas que tienen fibrilación auricular y pacientes sanos, podemos ver algunas de las variables, si son buenas para poder clasificarlas o si necesitamos separarlas y clasificarlas. Ver cada una de las variables, pero también en base a ver los box plots, podemos ver que existen algunas variables que tienen muchos outliers. Entonces, cada uno de estos outliers nos va a generar un error al momento de evaluar nuestro modelo. Como puedes ver, hay algunas variables que tienen demasiados y algunas que no tienen tanto.
Lo primero que se va a comenzar es identificar los valores faltantes. Como podemos ver, pues tenemos muchos ceros. Esto puede confundirse ya que tenemos variables que son clasificadoras, es decir, un cero, un uno. Entonces vamos a excluir por ahora esa parte y vamos a centrarnos en los valores faltantes. Como vemos, tenemos 15.227 valores faltantes. No tenemos infinitos ni nada, ¿verdad? Entonces, pues nada más tenemos que centrarnos en estos dos puntos. Esta parte podemos ver dónde hay más datos faltantes de las variables. Es decir, podemos ver que existen algunas variables que tienen demasiados datos faltantes y algunas variables que nada más tienen un poquito o no tienen nada. Igual número ceros, pues esto se puede deber también a las variables de clasificador, pero también algunas variables numéricas que tienen un cero, pues puede complicar mucho al modelo predictor. ¿Qué se hace? Primero lo que se hace es manejar los valores faltantes, es decir, primero se separan los datos binarios y los no binarios, es decir, las variables que son clasificadoras de 0 a 1 y los valores numéricos. Así para poder cambiar los valores a cero, los faltantes, se identifica los máximos de cada variable y se busca el máximo uno que indica una variable binaria. Esto solo sirve para separar los datos y así al momento de limpiar los datos no tengamos problemas en reemplazar los ceros en las variables clasificadoras, en en, pues, en ¿cómo decirlo? En datos que en verdad no existen. Es decir, en vez de tener un cero un uno pues podemos tener un punto 400 y algo, un punto 200 y algo, que eso sería un error en las columnas que son binarias. Es decir, en las variables que son clasificadoras. Primero, para la limpieza de datos se aplica una técnica que es imputación con la media. Es decir, vamos a reemplazar todos los NA o los ceros faltantes o los ceros que van a ser faltantes con un valor de la media de cada una de sus variables. Es decir, si tenemos de 10 a 50 pues va a reemplazar los valores que son ceros a 25. Entonces eso se hace, igualmente se crea una base de datos nueva, así para seguir teniendo nuestra base de datos original, si es que la vamos a necesitar más adelante. Se va a aplicar cada una de estas técnicas y se va a comparar los resultados al momento de evaluar y clasificarlo para ver cuál de estas técnicas que se utilizaron fue la mejor y por qué fue la mejor. Se hace la técnica de eliminación también, lo que hace es eliminar cada uno de los valores NA de los datos faltantes. No los datos, sino se eliminan las filas o las columnas que tengan demasiados NA o números faltantes, ya que al momento de meter un modelo, si le metemos en valores perdidos, no nos va a entrenar el modelo, ya que no puede entrenarse con valores perdidos, tienen que ser valores que existen. Y como podemos ver, pues tenemos una columna sin idea y cero filas, es decir, como podemos ver aquí, tenemos solo, se nos quedó una variable. Y el modelado predictivo lo que hace es, en base a las mejores o, o las mayores variables que tengamos, que no tengan valores perdidos, se va a entrenar un modelo para sustituir los valores perdidos en el promedio de sus valores. Es decir, va a reemplazar los valores NA por valores más o menos que puedan ser reales en nuestras variables. Es decir, en vez de poner la media o un promedio, va a ver cada una de las variables, va a ver cada uno de los datos que existen y va a poner un valor que se asemeja al real. Y pues aquí lo tenemos data MP.
menos. Lamentablemente, pues hay algunos errores que va a tener. Y se evalúa y se clasifica con KNN. Se hace una partición de los datos de 80 de entrenamiento y 20 de prueba para cada una de las técnicas. Implementación, modelo predictivo, imputación con media. Se crea y se entrena el modelo con un número de vecinos de 5. Se hacen las predicciones con el conjunto de prueba. Se calcula la matriz de confusión y se calcula la precisión, el AUC y el F1 score. Cada una de las métricas para poder evaluar nuestros resultados y se muestra los resultados. Como podemos ver, aquí tenemos que la implementación con medias tuvo un 91% de precisión, con eliminación tuvo un 91% de precisión y el modelo predictivo tuvo un 90% de predicción. En base a esto podemos ver que la eliminación y la media estuvo muy bien, pero como podemos ver, la eliminación nada más tiene una variable. Entonces, dependiendo de cómo agarró los datos, pues se puede decir que solo se entrenó en base a esa variable. Se imprime la UC para cada uno de ellos y como podemos ver, ni siquiera ninguno de los tres fue muy bueno. Se puede decir que el modelo predictivo fue el mejor, ya que esto se asemeja en en qué precisión o cuál modelo fue mejor, donde un uno sería el mejor y un cero sería un pésimo modelo, ya que pues los datos serían al azar. Como podemos ver, tiene mejor, un mejor OC, pero es muy bajo. Se puede considerar que fue casi al azar. Y es un score. Podemos ver que tiene un 0.94 con una negatividad de 0.031. Como podemos ver, pues la que tiene un mejor F1 score es la eliminación. Pero esto, como se mencionó anteriormente, se puede deber a que solo es una variable la que se está usando. Otra manera de manejar la limpieza de datos o los datos NA se puede hacer entre la detección y el manejo de layers, como lo vimos anteriormente con los box plots. Y lo vamos a ver aquí de nuevo. Tenemos demasiados outliers en algunas de nuestras variables. No estamos poniendo todas, ya que son 124 variables, pero pues con esta podemos darnos una idea de cuántas outliers o cuántos números salen, que se salen de nuestro muestreo normal hay o existen. Se crean los vectores para cuartiles y bigotes, es decir, se eligen las, los valores que están muy, muy pequeños y muy altos. Se calculan los cuartiles y los bigotes para cada una de las variables. Se identifican los valores atípicos. Y con esto ya podemos usar cada una de las técnicas que vimos anteriormente, pero incluyendo la limitación, como se dijo anteriormente, para manejar los outliers. La medida sin outliers, la limitación o winsorización con un percentil de 5 y un percentil de 95. Sí, ¿verdad? Se modifican los outliers inferiores, se modifican los outliers superiores y se guardan los valores
que no son outliers. Es decir, se cambian todos esos outliers en valores que, que no estén muy fuera del rango común. Entonces, una evaluación y una clasificación. El modelado robustecido, el modelo robusto, la eliminación, la implementación y la limitación. Como podemos ver, aquí está el modelo robusto. En las curvas de ceros no se pueden aplicar modelos, los coeficientes de regresión, como se mencionaba anteriormente, de qué trata este modelo. Se da partition para cada uno de estos, como lo habíamos visto anteriormente, se parte 80 de entrenamiento y 20 de prueba. Se entrena el modelo, se separan las clases, es decir, de entrenamiento y prueba. Se crea y se entrena el modelo KNN con número de vecinos de 5. Se hacen predicciones al conjunto de prueba, así como lo había visto anteriormente. Se calcula la precisión, el AUC, y aquí tenemos problemas con la eliminación, ya que se desbalancea la clase. Tenemos demasiados datos en una que en otra. Entonces lo que hacemos es balancear la clase para poder mostrar el AUC. Primero mostramos la precisión y como podemos ver, la eliminación otra vez tiene una mejor precisión, pero esto se puede ver a que eliminamos demasiadas variables. En base a todo eso, pues podemos ver que el modelo reducido o la implementación con media fue la mejor que en limitación. Y siempre me la usé. Como podemos ver, eliminación no tienen nada, es decir, no serviría para poder usar el modelo, ya que es completamente al azar. En base a todo esto, pues podemos ver que el modelo robustericido tiene una mejor forma o no es tan al azar como los demás. Esto en Marlin. En R, lo primero es buscar nuestra librería donde tenemos nuestra base de datos y en la consola, pues decir que estamos en esa parte de nuestras librerías, nuestra librería interna, para que lo detecte en nuestra base de datos y no tener que llamarlo. Es decir, nada más decir que lea la base de datos. Lo primero que se hace es definir un vector con todas las librerías necesarias. Se identifican las librerías que no están instaladas en el sistema y si hay librerías que no están instaladas, pues se instalan. Como podemos ver, pues se van instalando poco a poco. Esperamos un poquito para que se instalen todas. Y se cargan cada una de las librerías necesarias en esta práctica. Igualmente, pues vamos a esperar un poquito a que termine de cargar todas las librerías. Está terminando de instalarse y ahora sí está checando a que todas las librerías estén instaladas. Puedes ver, ya está instalando todas. Ahora sí ya se están cargando. A ver, estamos cargando todas las librerías y ya se le dio el data. Aquí lo tenemos, la base de datos. Igual se muestra la estructura del data frame, se renombra la columna 113 como relación auricular, que es nuestra variable de salida. Se convierte la variable de salida. Se lee la distribución de la variable de salida. Como vemos, tenemos 1530 sanos y 170 con fibrilación auricular. Se verifican si hay variables
si hay variables faltantes o valores faltantes en la variable de salida y como podemos ver no tenemos ningún faltante. Se muestran las primeras filas de cada una de nuestras variables y aquí mismo podemos detectar que hay algunas variables que no hay valores faltantes. Aquí lo que hacemos es contar cada valor NA por columna y se muestran solo las columnas con valores faltantes. Y aquí nos dice cuántos valores faltantes hay en cada una. Se convierten los valores faltantes en un data frame. Se citan todas las variables con datos faltantes y se hace un gráfico. Esto ya es más como visualización para ver qué tantos valores faltantes hay. Aquí podemos observar que si no es todas o todas las que separamos tenemos demasiados valores faltantes. Aquí como podemos ver exceden de los 1500 valores faltantes de solo una variable. Se cuentan los valores faltantes por fila, se, se muestran cuántas filas tienen más de 10 valores faltantes y como puedo ver son 450. Creamos un data original, esto para dejar este data y no que al momento de implementar cada una de las técnicas como lo usamos en MATLAB, pues no tengamos que no se, no se haga cada una de las técnicas en el data y perdamos nuestra base de datos original. Es decir, se crea una copia para cada una de las técnicas y así conservar la original y al mismo tiempo no combinar las técnicas, así para poder observar cada una de las técnicas al momento de clasificar. Empezamos con imputación, se crea una copia para cada uno y igual, una copia de dataset original, aplicar la técnica de eliminación e imputación. S- Se hace un umbral de que cuando cuando hay unas columnas o filas que tengan más del 50% de NA en una fila o una columna, se vayan a eliminar. Esto para el momento de usar la imputación, que usamos imputación en base a un modelo de KNN, a ver, pues son filas y columnas, son 10.498. Lo que hace es, se aplica una imputación KNN a todas las columnas NA restantes y se eliminan como se hizo anteriormente, las filas y columnas que tengan más del 50% de esos valores como faltantes. Se verifica al final si hay valores NA después de imputación y como puedes ver no tenemos ningún valor. Luego se guarda el dataset imputado. Ahora se usa en eliminación. Esto vamos a seguir, seguir, seguir. Como ya lo explicamos anteriormente, pues como podemos ver, pues valores NA después de eliminación como no tenemos ninguno. Pero podemos ver la dimensión, que como podemos ver tenemos 351 columnas con 120 datos o filas. Entonces, de una base de datos que era enorme, se hizo demasiado pequeña. Y esta es la técnica del modelado. Lo que se hace es primero separar los clasificadores, las variables clasificadoras y las variables numéricas para usar solo predictores numéricos con suficientes datos en variables numéricas. Y si la variable objetivo es categórica, usar solo predictores categóricas. De igual forma, se hace una lista de variables con valores faltantes. Se obtienen las mejores variables predictoras. Si la variable es numérica, se usa regresión lineal. Y si la variable es categórica, es decir, de 0 a 1, se usa regresión logística. Esto para cada uno. Esto es un for para que reemplace cada uno. Y evaluamos, evaluamos KNN y se obtienen las métricas. Lo que se hace es la señal de reproducibilidad. Se participan los datos un 80% de entrenamiento y 20% de prueba para cada una de nuestras técnicas. Se convierte la variable de salida que es relación auricular. Se entrena KNN o datos de entrenamiento y datos de prueba. Se genera la matriz de confusión
Y antes de eso, pues tenemos que el número de vecinos son 5, igual como lo habíamos visto antes. Se genera la matriz de confusión, se crea un gráfico para crear la matriz de confusión. Como este no me lo muestra como en MATLAB, pues tenemos que crear nuestro gráfico. Se imprime la gráfica. Esto todo eso es un foro para cada uno. Y también hay una función para generar las métricas en porcentaje, así como lo vimos anteriormente en la práctica pasada. Y se evalúa cada una de las técnicas. Empezando con imputación, aquí lo tenemos una matriz de confusión. Tenemos un 91,76% de precisión. Aquí tenemos eliminación y modelado. Modelado, esto puede verse aquí, no se corrió bien. Entonces, vamos a darle otra vez. A ver, ahora sí ya. Y aquí tenemos un modelado predictivo, 92,65%. Se imprimen los resultados, se imprimen los resultados, y como podemos ver, tenemos una precisión en modelado predictivo del 92,65%. Es mejor. Tenemos una sensitividad del 99%, una especificidad del 32%, muy pequeña, pero se mantiene una buena precisión. Y ahora con la parte de outliers, pues se define una función para calcular y detectar los outliers. Esta función se aplica a la detección de outliers en la base de datos original. Se imprime, pues aquí lo tenemos. Esto es cada una de las variables. Total de outliers y porcentaje de outliers. Y se visualizan los box plots. Esto no los voy a, no los voy a imprimir porque al momento de plotearlos, pues son más de 120 variables y ya lo habíamos visto anteriormente, entonces no queremos como esperar a que se vean todas las variables. Se crea una función, se crea una función para detectar los outliers usando el método cuaternario, que es que Q1 y Q3, como lo vimos, separar donde serán los valores muy pequeños o inferiores, se reemplazan y los valores superiores se reemplazan. Identificar los valores del dataset original, usar la función para detectarlo y usar corrección de mencionar layers en forma segura. Se crea esto, ahora sí ya se implementa cada una de las técnicas de limpieza de datos. Crean filas, se verifican cuántas filas existen después de eliminar outliers, que son 87, y se lo deja. Empezamos con imputación de outliers, con media mediana, comprimimos y tenemos las filas. ¿Cuántas filas quedan? Y en limitación, tenemos cuántas filas quedan, etc. Y igual, con el modelo robusterecido, pues tenemos las mismas filas. Lo único donde tenemos pocas filas, pues en la eliminación. Como podemos ver, nada más nos quedaron 87 filas. Y pues otra es la función para entrenar el modelo. Ahí lo vimos arriba, así que vamos a saltarnos hasta esa parte, nada más para ver cada uno de los datos. Ya los datos finales, con todo. Como podemos ver, estos son todos nuestros modelos que utilizamos con outliers, eliminación de datos, modelador retorcido, eliminación de KNN, eliminación de datos. Estas son las tres primeras que hicimos y estas son las últimas que hicimos. Como podemos ver, cada una de estas podemos concluir que el modelado predictivo, como lo usamos en separar las clases, separar entre valores numéricos y variables clasificadoras, es mejor que hacer cada una de las demás técnicas que usamos. Esto ya es extra, que ya nada más guardamos cada uno de los datasets que realizamos por si lo necesitamos para más adelante.
Y nada más esto nos dice si todos los datasets han sido guardados en archivos Excel. Y ahora vamos a Visual Studio. Visual Studio, lo primero que se hace, pues se importan cada una de las librerías. Como podemos ver, ya los tenemos todos. Tenemos el data, es un resumen de cada uno de los datasets. Así como lo vimos anteriormente, vamos a darle rápido. Esto es cada uno de los datos reales, el ajuste de datos, la exploración inicial con algunos datos. Imprimen algunas histogramas. Esto creo que me lo puedo saltar. No más que nada, pues me va a crear cada uno de los histogramas, pero creo que no lo necesitamos en este momento. O más adelante creo que ya no lo vamos a necesitar. Y aquí ya los vimos. Esto sí, pues, como podemos ver, pues se visualiza de mejor manera. Ah, sí, estos son con los botplots. Vamos a saltarnos esa parte, si no vamos a estar mucho tiempo aquí. Entonces, se detectan la cantidad de ceros, la cantidad de números faltantes e infinitivos. Y se imprime. Como podemos ver anteriormente, pues es lo mismo. Las frutas de ceros y estos generalmente nada más puro lo que vimos anteriormente, imputación con la media, con la mediana, lo que nos importa más que nada son los resultados. Como lado predictivo y es la evaluación de clasificación del 80% de entrenamiento y de prueba, cada uno de los modelos que hicimos. Lo que nos interesa es lo de aquí abajo, mostrar resultados. Es la precisión, lo que nos interesa, como podemos ver, eliminación otra vez tiene un 91% de precisión. Eso puede deberse a como vimos anteriormente, porque eliminamos mucha de nuestra base de datos. Aquí están los box plots. Igual, esto es para los cuartiles y los bigotes, como lo vimos anteriormente. Entonces, vamos a saltarnos esa parte. Entonces, agarramos todo lo demás y hacemos que funcione. Hagamos el for, que solo filtra los datos para escribir los valores atípicos. Hagamos todo el for. Y esto hace todo completo como lo vimos anteriormente. Esto lo vimos anteriormente en todas las demás. Se calcula la precisión. Y lo que nos importa en lo último es calcular la precisión. Vale. ¿Por qué? Porque todo de golpe. Entonces, puede verse que no se cerró. Pero vamos a hacer todo lo demás. Ah, mm, ah, esto puede verse que no agarramos bien todo. Ahí está, ahora sí. Y agarramos cada uno de estos. Se entrena. Y por último mostramos los resultados. Como podemos ver, eliminación tiene un 100% de precisión, pero esto puede deberse a que se eliminaron demasiados datos. Y podemos ver que todos los demás tienen una precisión igual. En base a esto, dependiendo de cómo se creó el código, se puede decir que si fue mejor en otros programas, ya que aquí no se pueden separar bien las clases, o se separaron muy bien y al mismo tiempo, pues no podemos comparar cuál fue mejor.
Y eso sería todo por mi parte. Como podemos ver, pues es mejor